Buenas tardes, ustedes. Yo quiero compartir algo contigo. Yo desperté esta mañana con muy peso en mi alma y mi espíritu. Normalmente yo orar cada día, mínimo de 1 hora. Pero esta mañana yo just can extender, no puedo quitar, busca por la paz en mi corazón. Yo soy estudiante de político, poquito aquí, porque Benny siempre compartir conmigo como el paralelo entre Estados Unidos y México, en la gente que quiere controlarse del país. En Estados Unidos yo creo muy fuerte. Mira, Estados Unidos es muchas cosas, algunas bueno, mucho malo, pero la triste realidad es cómo ir a Estados Unidos, ir al mundo. Porque Estados Unidos ahorita es la policía del mundo, es el único contrabalance contra comunista, totalitariano gobiernos, China, Norte Irán, Rusia, etcétera, etcétera, quiero controlarse el mundo. Entonces, ¿quién es presidente en la próxima elección en Estados Unidos afectar mucho el mundo, de todo el mundo? Es triste realidad. Entonces, hay un candidato de ningún lado, de conservativos, no de progresivos gusta. Él es Robert F. Kennedy Jr. Él es de nieto de John F. Kennedy, es asesinado cuando yo soy en secundaria escuela, porque él decía yo quiero arreglo de CIA, de militar y bla bla bla. Y el padre es Robert F. Kennedy Sr. Después de asesinado de JFK, él quiere ser candidato por presidente, y ellos asesinado él padre. Entonces tú puedes imaginar, él tiene el punto de vista que es el real poder atrás. ¿Sabes que nosotros ver con nuestros ojos natural no es el real controladores? Este no es political, es espiritual, porque el real controlador del mundo es Satanás y los ayudantes. El mundo más y más y más es polarizante entre gente que crea y gente que no crea, chivos y ovejas. Es just triste realidad. Y parte de la realidad más triste que todo es de chivos no sabes ellos es chivos. Más y más ellos yo siento en ellos propio mentalidad. Yo recuerdo cuando yo orar en la mitad, muchas veces antes yo predicar, yo orar, siéntate a orar antes empieza mi mensaje. En el antiguo pacto, si yo recuerdo correcto, no sé, es en Génesis, mi memoria es más nuevo pacto que el antiguo pacto. Ellos están en el desierto por 40 años antes dentro de la promesa de Israel. Es porque ellos es una población muy rebelde. Y Dios literalmente, ellos andar en el desierto por 40 años para reducir de cuánto de gente actualmente dentro de promesa, Israel.
Él provee mana para ellos comer en el desierto. La Biblia dice es de semillas de coriander y miel, es poquito dulce. Y cada día Dios provee en ellos come este polvo y come. Es completamente nutritivo en todo vitaminas y minerales requisito. Pero la gente es aburrido. Demande carne. Nosotros queremos carne. Cansado que Dios provee. Entonces, tú quieres carne. De palomas en ellos es pegar en los árboles y algo. La gente just come carne para burp. Just, you know. Y después el martillo de Dios cayó. ¡Boom! Decir mucho morir con la carne y pegar en ellos dientes. El mundo progresivo, por falta de tema, demande sexual libertad. Que yo clame es soy hombre, pero clamo es mujer, yo soy mujer. Y demande del mundo reconocen algo contra natura. Now, yo tengo dos opiniones sobre cómo Dios funcionó en temas de historia del mundo y de tribulación y de última manifestación de anticristo, del sistema de anticristo. Es poquito peso, discúlpame, pero es donde yo soy. Yo pelear con yo mismo cada día que yo supongo hablar con la iglesia. You know, mariposas y manantiales y todo es bueno por todo siempre. O yo supongo predicar que llover. ¿Dónde es nosotros ahorita en historia? Esta generación es especial generación. Yo creo con todo mi ser, alto por ciento de todos nosotros es ocular testigos del retorno de Cristo. De cosas de profetas, de creyentes por siglos y siglos. Ven Señor, ven Señor. Pero yo creo esta generación, no sé mi generación, porque yo soy poquito fecha de caducidad, you know. Pero gente más joven que yo, absolutamente, yo creo con todo mi ser. La pregunta es, ¿qué es el punto cuando Dios dice no más? Cristo, va. Tribulación, empieza, todo. Tú puedes leer Mateo 24 por tú mismo, Daniel, el libro de Daniel, Apocalipsis. Mira, todo proféticamente es requisito por el empiezo de tribulación y el último retorno de nuestro Salvador, es cumplir proféticamente. The actors es en lugar. Rusia, Irán, Norte Korea, Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. En ellos arma en preparación para eliminar Israel. La manzana de Dios es ojo. La Biblia es Israel-céntrico documento. Nosotros es parte del reino de Dios, pero Israel es ¿cómo se dice? El canario, the pájaro amarillo en la mina. Porque como ir Israel, ir el mundo. ¿Sí? ¿Quién es presidente aquí en México? ¿Y quién es presidente en Estados Unidos? Es en Rusia, en China, y el mayor
jugadores en este grande escenario determinar en lo natural qué dirección el mundo ir. Por ejemplo, ahorita, y probablemente causa YouTube absolutamente eliminar este mensaje, ellos eliminar cuando tú hablas sobre cosas políticas, the grupo en poder no gusta, they just eliminar. Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Tú hablar cosas ellos no gustan, just, es facísimo, es otra cosa. El presidente de Estados Unidos ahora es el peor en la historia de Estados Unidos. El destruir de Estados Unidos más que todas cosas. El próximo presidente de México determinar el destino de México también. Créeme. Porque hay fuerzas de chivos quiero controlarse el mundo, de recursos de México. México es rico en recursos. Mismo pasado presidentes vendemos, ¿cómo se dice? De eléctrico. Ellos vendemos a salir ir a Suiza y beber en Lure, Ese no es mi plan ir en esta dirección, pero este punto es ese. Robert F. Kennedy Jr. en él hablar el viaje a fe. Él es católico, pero yo creo que en todo mi ser él es salva. ¿Entiende? Muchos católicos es solo religioso, muchos cristianos es solo religioso, pero no hay real relación con Dios. Pero es mismo de guitarra, cuando tú pusiste tus cuerdas correctos, toca de cables o de strings, el sonido de cuerda, toca tu corazón, dice, este es real, limpio sonido. ¿Entiende? Y que él decir, toca mi corazón, dice, él es salvo, él es mi hermano. ¿Sí? Él posibilidad de ser presidente es muy 5%, porque de todo en él demócrata es contra él, porque él quiere cambiar todo. Él es más mismo de conservativos en el punto de vista del mundo. Pero él decir una cosa, porque una persona pregunta, ¿qué es tu viaje a fe? Dice, extrañamente, mi conciencia. Yo crecer religioso, nuestra familia es muy religioso, ir a misa 2 o 3 veces cada día. Mi padre leer la Biblia a nosotros cada noche antes de niños, duérmete, bla, bla, bla. Pero es just palabras, pero un día mi conciencia despierte. En este momento yo tengo de realizar que Dios es real. Es más que solo palabras en un libro, pero la palabra de Dios es en vivo, hay vida. Es más que solo un libro. Cuando tú te salvas, cuando tú tienes la revelación, la palabra de Dios es en vivo, no es solo historias de ancianos, abuelos, de pasado, pero es más que eso, es algo real, hay vida. En él hablar sobre el consciente, él como si yo no quiero después de esta revelación vivir contra mi conciencia. Por ejemplo, él es hombre rico, familia muy rico, millonarios, no necesito trabajo por dinero, hay herencia. Y porque él familia es mucho asesinados, él tiene protección, cuerpo guardas en cualquier lugar él ir,
hay gente, cuida él, ¿entiende? Porque gente quiero lastimar, o como se dice, kidnap, por cualquier razón. Y él es en el aeropuerto. Y él abrió un paquete de chicle, pusiste chicle en el rollo de aluminio y tiré por el recipiente de basura. 2 points, pero golpear y cayó en el suelo. Y él continuó 2 pasos. El Espíritu Santo dice, Roberto, esa es mi conciencia. Él retornó, sacar de chicle y pusiste en la basura. Es algo chico, pero es reflejar de él conciencia sensible. Entonces, yo pensar sobre muchas cosas. Por ejemplo, mi esposa, Benita, es mejor que mí. Por ejemplo, nosotros, hay un trozo de carne, y ella siempre quiere mí comer de último. Es como es ella. Es mejor que mí. Pero mi conciencia no permite mí. Come. No, señora, tú come. ¿Dónde ir con eso? ¿Sabes qué? Yo sé, yo perseguir conejos poquito en este mensaje. Siento mi corazón. Mucho pienso yo soy gruñón, pero no. Just mi external. Adentro yo soy un bonbon. Tu conciencia es primero algo Dios depositó en cada persona, salva o no. Es posible, y mucho hacer eso, ignorar tu conciencia. Es quema. Y últimamente es just el último un egoísta, ladrones, una persona causa tu ser enojo, mató a esta persona, ellos vidas hay menos valor que tu enojo. ¿Tú imaginas eso? O traición, o infidelidad, o hermano roba, hermana, etcétera, etcétera. Problemas en familia. Este es de reflejar de conciencia quemada. Autojustificar cualquier razón. Well, ellos es malo a mí cuando yo soy, Mismo Robert Kennedy Jr. alto y regresamos en el seguridad, porque es el problema, mi pistolera, para sacar pusiste en la basura, actúes de respondió de voz de Dios. ¿Entiende? Es la importancia de chico actos o de physical algo de obediencia de voz del Espíritu Santo. Nada es más importante en esta vida física o últimamente eternal que la voz del Espíritu Santo. Que Dios decir, hablar directo en nuestro espíritu o por medio de palabra o muchas veces tú recibir una palabra, un niño o niña. Ellos decir algo en tu, wow, ¿cómo tú conocer eso? No sé, yo solo conocer.
Señor, padres entiende, madres y padres entiende. Momentos insignificado pero profundo. ¿Sí? De hechos de obediencia chico causa confianza a crecer. Nosotros mostrar confianza en Dios es guía. Muchas veces el Espíritu Santo susurra, ir allá, no allá. Well, las dos ver igual en este camino ver más fácil, pero el Espíritu Santo dice, ir allá. Okay, so, yo ir allá, en otras personas ir allá, en tu ver sobre tu hombro, la persona cayó en hoyo. Por ejemplo, tanto. Entonces, gracias, Señor. Porque si es la verdad, nuestro Dios en habitar pasado, presente y futuro, todo es ahora por Él. Y Él es el amoroso Padre que cuida los hijos y hijas, nosotros. Mismo tú decir a tus niños, no corriendo, cuando andar cerca de tráfico, tú sacar ellos mano. Ellos quieren ser libres, pero tú sabes, no. Hay muchos coches, muchos tráfico, y yo necesito proteger tu vida. Muchas veces contra ellos voluntad. En esta causa, nuestra relación con nuestro Padre Celestial, ser fortaleza. ¿Sabes qué? En muchos cristianos no creen eso. Dios desea íntimo relación contigo más que tu deseo relación con Él. Él quiere ser tu mejor amigo, tu consolar. No solo tu Dios de último juicio con martillo busca por oportunidad, aplastó tu mano cuando tú quieres algo. Él es mucho más que eso. Él envía a su Hijo a morir por cada uno de nosotros para pagar el precio por esta relación. Yo no puedo comprender sacrificio, mi único hijo inocente, solo por relación con humanidad últimamente. Él provee un camino. ¿Entiende? Porque antes, carne no puede ser en Él presencia, nosotros explotó. Él necesita proveer el camino de perdón. Nunca subestimado como enorme es de regalo tu perdón. Porque ustedes, probablemente todos ustedes, es mejor personas que mí. Sí, no grande cosa. Pero yo sé exactamente que Dios perdona mi memoria tortura me muchas veces sobre mi pasado. Solo la gracia de Dios permite mí. Lo mató yo mismo, en verdad. ¿Cómo se dice awareness cuando tú sabes algo es presente? Tú no ves, pero tú sabes. Es mismo en alabanza nosotros siento la presencia de Dios. De chico, hechos de obediencia causa nosotros sensibilidad de presencia de Él a crecer. Él es omni.
El hablar 24/7. Es mismo de radio. De viejo radio, de tipos con tubos, digital, pero hay palanca te quiero justo entre estaciones para escuchar tu músico. Es campesino, es rock and roll, es entonces justo para el músico tú quieres. Pero de radio, rayones de radios presente de televisión continuamente. Nosotros literalmente es en un mar de radio, ¿sí? Frecuencias. Pero nosotros necesitamos justo nuestro aparato para escuchar el tono de música claro. También en cosas espirituales, Dios en esta parábola proyectó el voz a cada uno de nosotros en el mundo 24/7. Pero por el degrado nosotros es, mi aparato es justo por mi novela. O de estado mi estómago, yo tengo hambre, hay jamón en el horno. O mi trabajo, mi ropa, mi moda, mi amistad, mi Facebook página. ¿Cuánta gente sigue a mí? ¿Entiende? Cada cosa es entre nosotros y la señal, la voz de Dios, el proyecto 24/7. Pero nosotros aparato necesita ser justo por es frecuencia. Y los chicos hechos de obediencia es parte de la cosa. Levántate nosotros, aparato es justo más a es frecuencia. Gente, mismo mi amigo Esteban Nicod, el aparato es justo la voz de Dios increíble. Y no solo es porque él es apóstol o algo mismo eso. Es el propósito cuando él es joven. Señor, yo quiero escuchar tu voz más que mi próximo respirar. Y él perseguir Dios mismo Lucky perseguir un salchicha. De perro perseguir de salchicha. Y Dios respondió positivo a cualquiera de nosotros perseguir Él con todo nuestro ser. Yo confesar en diferentes etapas de mi vida, caliente, tibia. Caliente, tibia. ¿Entiende? Yo permito las realidades de vida modificar como mi aparato es justo. Pero Él nunca cambió. Él nunca cambió. Él desea relación con mí mismo. Yo soy número 2 hijo. Solo hay un número. ¿Entiende? Él quiere ocuparse del trono de mi corazón más que todo existir en mi vida. Y la decisión es mío. ¿Entiende? Yo escoger, toma la decisión, obedecer Él o Mike. No quiero mana, Señor. Yo soy cansado de tu proveer. Yo quiero carne. No quiero palomas, yo quiero ribeye. Prefiero ribeye. Mi proveer no es suficiente. Es una disciplina. ¿Sabes que escucha es una disciplina? En grande parte nosotros no hay mucha disciplina. Por ejemplo, no culpable, no nombres, no culpable. Ven y prepara un pastel. Pusiste en la mesa. Hay 25 personas aquí.
En el mundo racional, cualquier corto trozo de pastel, estimado que es un cuarto de cuarto es 24 trocitos. Entonces yo corto delgadito trocito por mí, por de otros 25 o 23 personas. Hoy tú eres mejor que mí mismo, Benny. Ella no come no pastel, para garantía hay pastel por otros. ¿Entiende? Pero hay gente aquí, saca el cuchillo y corta un trocito, un octavo de todo pastel. No considerad otros, no importa. Es poquito silento aquí en la Cacahuate Galería. Tu conciencia dice, regresamos para algo de chicle. Posiblemente uno de otros 20 plus personas quiere trozo de pastel. La disciplina en escucha es muy importante porque es algo tu desarrollar. Sabes que muchas veces en vida, es mi opinión o mi experiencia, lo más difícil cosa es para causa mi mente ser calma y cállate. La palabra de ser cada uno de nosotros, cada profeta, o en este ejemplo, hay autoridad sobre tu espíritu, sobre tu alma. Tú puedes decir a tu alma, cállate. No pienso de eso, ser en foco en escucha de voz del Espíritu Santo, porque es la más importante cosa en mi vida ahora. Yo soy desesperado para escuchar el voz, porque hay muchas opciones, quiero conocer. Vida jáleme en todas direcciones al mismo tiempo. ¿Dónde yo voy? ¿Qué yo decir? ¿Qué es correcto por mí, por mi familia, por la congregación, por la iglesia, por mi colonia? Olvido eso, yo solo quiero un grande trozo de pastel con 2 fresas. Dame agua poco, Benny. Obediencia, requisito, activo escuchar, y discernimiento. Porque el Espíritu Santo susurra muchas veces, no confía en esta persona, pero puedo confiar en eso. Gracias, mi garganta es poquito seco. Confirmación. Cuando nosotros ver los resultados de nuestro tiempo de escucha y oración, ¿sabes qué? Yo más y más desarrollar, si es el correcto tema, en mi oración, yo decir mismo Samuel, cuando él es niño, hablar, Señor, tu siervo escucha. Speak, Señor, yo escucho. Menos yo hablar y más escucha. Porque mi opinión cayó en el suelo y morir. Pero él palabras existir es poderoso y eficaz por eternidad. Una palabra de él tiene más valor de 1000 palabras de mí. Por ejemplo, yo no quiero
Esta mañana, Dios decir, orar por Gerardo. Imaginen cómo yo siento cuando yo dentro de la iglesia, Gerardo es aquí. No quiero causar vergüenza. Es afirmación, es confirmación. Esta mañana, yo desperté muy temprano para orar cuando la casa es oscuro, silento, otro ocasionalmente. Este es extraño, escúchame, yo no quiero sonido extraño. Varias veces cuando yo toco cosas del Espíritu Santo, pusiste en mi espíritu para orar por mis perros, ir loquito y llorando y ladró. Y yo sé, espíritus de tormenta en el nombre de Jesucristo, cállate. Y instantáneamente mis perros silento. Es espiritual. Nosotros nadar en un mar de espíritu, en alto por ciento de nosotros es no pone atención en nada. Tiempo despierto y busca por mi desayuno. Necesito vestir, necesito plancha, todas estas cosas es natural, es importante. Pero de cosas real importante es en el mundo espiritual. Y Dios confirmar para causa nuestra fe a crecer. Tú no hay ningún día cuando yo veo a mi amigo Gerardo, como mi corazón brinque. Es algo tonto, pero yo sé, no importa cómo yo siento, en mi tiempo de oración, mi Padre Celestial escucha-me. Y Él confirmar en chico camino, en el día, porque yo no orar por Él en meses. Fuera de ver, fuera de mente, disculpa. Yo orar por más que es aquí cada semana. Pero hoy, esta mañana, a las 4 de la mañana, Él pusiste Él en mi corazón. En este causa mi ser más sensible a el voz. Goyo, ven. Pusiste tus pies toca un otro. ¿Cómo fácil es por mí empuje? No, pusiste mismo tú eres un boxeador. Está bien. Nadie otro viene aquí. Es crudo, discúlpame, Goyzi. Yo nunca regresamos a esta iglesia. Saca mi moto, yo voy. Yo recuerdo una vez, yo ir a reunión, un hombre es evangelista. En él viene. En edificio no es mi iglesia, es otro, es en la universidad. En él, este predicador es muy animado. Segundo día, de todos los sillones aquí es vacío, todos nosotros siéntate atrás. Yo digo, ok, yo tengo ustedes número. Yo perseguir ustedes donde siéntate. Mira, no puedo reír aquí donde. Yo pienso, Dios quiere a nosotros ser gruñones todo el tiempo. Yo sospecho Él ver nosotros mismos niños, cuando tú ver los primeros pasos de niño y cayó en, pañal lleno de extender cerca de rodillas.
como nosotros disfruta nuestros hijos y hijas. Yo creo Él es mismo eso. Hijo. Mike. No, es otra cosa. Yo quiero mismo Goyo en esta cruda ilustración ser en neutral. Dios puede moverte un camino a otro solo con un susurro de Él voz. Yo no quiero ser, yo soy fuerte, yo soy hombre, macho, nadie muévete a mí, nadie cambió mi mente. Y yo entrené por años para ser este hombre. Causa nosotros de chicos hechos o actos de obediencia alinea con Él voluntad. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, es el resultado más y más de hipersensitivo a Él voz, porque tú respondió instantáneamente. Él sabe, Él puede confiar en ti y usa a ti para ministrar a quien Él quiere tocar. Cada vez, yo espero por la voz, cada vez yo veo una persona inválido, en público, en privado, no importa. En la calle, Señor, solo dame la palabra. Yo levántate a esta persona de Sion de ruidos. Andar coreando en el nombre de Jesucristo. Yo busco por esto. Es mi deseo. Escucha el susurro del Espíritu Santo. Yo quiero ser tan sensible, más que mi propio pensamiento, yo quiero escuchar Él voz. Y yo tengo la revelación, la única cosa que bloquea es mí. ¿Tú quieres conocer tu problema? Ver en tu espejo. Tu vecino no es tu problema. Tu esposo no es tu problema. Ver en el espejo. Ricardo dice, no, Daisy es mi problema. Daisy go, no es él. Benny sabes es mí. Esa es otra cosa. Desarrollar un corazón sensible Él guía. Cristo ministró a gente. Cristo decir, yo solo hacer que yo escuche mi Padre Celestial hacer. Cuando Él forma lodo y pusiste en oídos o saliva en toca de lengua, el mundo es grosero, es ridículo. Pero es que Dios guía a Cristo a hacer. Imaginen si nosotros solamente decir o físicamente hacer que el Espíritu Santo decir. Este mundo es completamente cambio. Para nosotros es enfoco en 10,000 cosas más importantes en el momento de la voz de Dios. Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este astucia mucho porque muchas veces mi pensamiento es oscuro. Deseo venganza. En la calle otro día, hombre corta enfrente de nosotros. Yo quiero pelear con él, físicamente. Yo soy viejo.
Es estúpido por anciano quiero pelear con, En este momento, cuando encuentro es fin y regresamos a casa, mi esposa, cálmate, Mike, cállate. Quiero golpear a ella. Ella es mejor que me recuerda. El Espíritu Santo hablar conmigo. Es interesante también, cada vez tú preparas un mensaje a predicar, cosas en tu physical vida ocurrir para ilustrar parte de tu mensaje. Dios decir, Mike, tú no eres enfoco en mi voz, tú eres enfoco en tus derechos. ¿Qué tú quieres? Bla, bla, bla. Cerca de fin, ustedes cálmate. En Mateo 15 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son los que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contaminar al hombre. Entiende, él platicar con los judíos. Los judíos en esta idea es muy, muy religioso. Nosotros es muy humilde y orgullo de eso. Nosotros no comemos cerdo. Nosotros no comemos ningún gota de sangre en nuestra carne. Nosotros vestirse religioso cada día. De punto Cristo decir cuando ellos hablan con ellos es, mira, tus costumbres no causa tu ser santo. Dios es Dios de corazón. Él desea nuestro corazón más que nuestro vestirse o acto religioso, alto importante. Santo en la calle, demonio en la casa. Dios desea nuestro corazón, nuestros hechos en la iglesia, en bodega, en la calle, en la casa, ser mismo. En este es el resultado de fuerte decisión. Recuerda, Él regala a nosotros voluntad libre. Muchas veces es mi deseo, Dios causa mi ser roboto, solo ser correcto cada vez. Pero Dios dice, no. Tú no escapes fácil. Yo no quiero raza de robotos. Yo quiero hijos y hijas respondiendo a mi voz. Muchos de nosotros, cuando es joven cristianos, Dios hablar con voz muy alto. Gira. ¿Entiende? Directamente. Pero con tiempo en Cristo y más madura, Él bájalo de volumen y solo quiero susurro. Mike, alto. Sí, Señor. Mike, ver directo. Derecha. Oh, sí. Yo ver. Pusiste tu mano sobre ella, declaró sanidad. No importa. Chico, hechos de obediencia, causa nosotros ser más sensibles de voz de Él y vida ir mejor. En el nombre de Jesucristo. Músicos, mira,
Si algunos quieres oración, adivina quién es aquí. Gente responde otro que yo mismo y mi familia nadie. ¿Tú eres enfermo? Ven. ¿Tienes angustia en tu alma? Ven. Dios tiene respuesta por cualquier.